Verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El movimiento universitario, el conflicto en las universidades que fue precedido por el conflicto del que hablábamos en la entrevista en los hospitales, específicamente en el Laura Bonaparte, está sacudiendo el escenario político, probablemente lo siga haciendo durante los próximos días. Se está extendiendo a nivel nacional en varias provincias del país y en destacadas universidades o universidades que tienen muchos estudiantes, como la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario, de La Plata. En La Plata anoche hubo una movilización espontánea masiva de 4.000, 5.000 personas al rectorado, y en universidades no caracterizadas en general por el conflicto, como por ejemplo la Universidad de La Matanza, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de Avellaneda. Han participado del conflicto, pero no a este nivel en el que se llega a asambleas importantes e inclusive a toma de establecimientos. Digo que sacude al escenario político y al conjunto de los referentes de la política tradicional en varios sentidos. Y cuando hablo de los referentes de la política, no solamente los dirigentes políticos, sino los dirigentes sindicales e inclusive aquellos que vienen pensando el proceso político de Milei y que lo vienen caracterizando de determinada manera desde los ámbitos intelectuales. Obviamente, el primero que golpea es a Milei, que sigue medio en modo de campaña electoral permanente. Su respuesta fue ir a visitar el local en donde se refugió el influencer, que fue sacado un poco de la marcha porque había ido a provocar, como un gesto para copar la agenda, cuando, bueno, en los medios oficiales se mostraba que gente se sacaba selfie o que los empleados del lugar lo saludaban, pero hubo a su alrededor, y lo detectaron otras personas que estaban ahí y lo filmaron con el celular, hubo mucho repudio y gente que lo insultaba, básicamente centrado en el conflicto universitario. En cierta medida sigue en modo campaña electoral permanente como en los primeros 6 meses, cuando en realidad cambiaron bastante las condiciones en relación a esos 6 meses. Ya no tiene el impulso inicial. Esto ya se está viendo, y es casi un consenso común, en varios estudios de opinión o las encuestas, que han visto que en los últimos 2 o 3 meses ha caído su imagen hasta dentro de sus propios votantes o adherentes. Está en un retroceso político porque el logro es haber bloqueado con una minoría el partido del veto, digamos, con el partido del bloqueo, con una minoría parlamentaria reducida prácticamente a la Libertad Avanza y al PRO, contra una mayoría parlamentaria, y ni hablar que contra una mayoría social. Entonces es un triunfo parlamentario y está abierto, la pregunta es válida, ¿es una derrota política y es una derrota ante la sociedad? ¿Es un avance en la construcción de un núcleo minoritario con la casta y un retroceso importante en la relación con la sociedad? Eso es lo que está planteando como problema el conflicto universitario. E insisto, porque además no tiene eje solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, sino que está en movimiento juventudes de provincias, como la provincia de Córdoba, que se consideraban bastiones del mileísmo y en donde creían que podían seguir con su ascendencia cómodamente por mucho tiempo. El gobierno festejó los datos de inflación. Hablaba Pablo Anino al principio, que es lo que se conoció hoy. Sin embargo, también se conocieron los datos de empleo, que es la contracara de esto, y esto lo informó en un hilo de Twitter Luis Campos, marcando que desde noviembre hasta ahora hay cerca de 200.000 empleos de trabajo privado que se perdieron, y en relación a julio, salieron los datos de julio, en relación a junio se perdieron 10.000 puestos de trabajo privado, que es lo que está creciendo la preocupación de las encuestas. Baja la preocupación por la inflación, sube la inflación por el empleo, se confirma en que esa recuperación de la que hablaban y que ya había tocado piso no está notándose para nada en la creación de empleo, sino que se sigue perdiendo. Ahora, también sacude al gobierno, pero también sacude a la oposición. A la oposición política y a la oposición sindical. ¿Por qué? Porque hasta ahora venían como diciendo, bueno, hay que medir los ritmos de la sociedad para salir a enfrentar al gobierno, o inclusive decían, tenemos que ver cómo nos amoldamos al nuevo espíritu de la época que expresa Milei, y esto significa un giro al centro.
Esto lo estuvimos con las cartas de Cristina Fernández de Kirchner, en la cual planteaba que había que hablar un poco de la reforma laboral, había que revalorar el ajuste fiscal, habría que tener en cuenta cómo regimentar el trabajo de la docencia, entre otras cuestiones, porque había que ver qué grano de verdad encerraba la experiencia política de Milei. Y ayer o antes de ayer se juntaron tanto Juan Grabois como Martín Guzmán y debatieron si estuvo mal el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Grabois se proyecta como una posible alternativa dentro del peronismo ese es el tono en el que empiezan a sonar las nuevas canciones, como diría Kicillof. Es decir, tendríamos que haber visto cómo haber hecho el ajuste antes para que no venga Milei y lo haga a las patadas. Bueno, también está pegando sobre esa estantería y sobre esa forma de mirar la realidad el conflicto universitario, porque ¿qué es lo que está demostrando? Que mientras el conjunto de la política tradicional estaba viendo cómo adaptarse a Milei, la base social de Milei se está alejando, y eso se refleja en los números de las encuestas, y la base social de los opositores a Milei se está radicalizando. O sea, mientras el conjunto del sistema político dice, a ver cómo hacemos para moderarnos, el movimiento estudiantil sale radicalmente con toma de facultades, no con marchas solamente, o con protestas o competitorios, sino con una medida bastante radical y que amenaza con extenderse. Por último, el protagonismo juvenil. El protagonismo de los jóvenes es muy importante. Estuvo en el análisis intelectual o político que trató de pensar este experimento político. Se dice, ¿qué pasó con los jóvenes que se volvieron de derecha? La rebeldía se volvió de derecha con ese lamentablemente mal uso que se hizo del libro de Pablo Stefanoni. ¿Cómo entra todo eso? También sacude esas estructuras ideológico-políticas de cómo se intentó pensar el hecho mileísta, para decirlo de alguna manera, durante estos 9 meses. O sea que golpea tanto al gobierno de Milei, el movimiento estudiantil, tanto a la oposición como a las formas de pensar esto, con una realidad que se empieza a expresar en las calles y que bienvenida sea.